Bien, solicitamos por favor llenar los espacios vacíos, de tal forma que la gente que venga llegando ocupe los espacios de atrás. Muchas gracias. Bien, buenas tardes para todos. Daremos inicio a esta clase inaugural del Diplomado en Derecho Multifuero de la Escuela Judicial Americana. La mesa presidencial está conformada por la doctora Alicia Pucheta Correa
Ella es presidenta del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados. Buenas tardes. El doctor Manuel Ramírez Candia, ministro de la Corte Suprema de Justicia. Además, también se encuentra presente el magíster Enrique Berni. Él es miembro titular del Consejo de la Magistratura y vicepresidente segundo del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados. También se encuentra presente el doctor Sergio Duarte Masi. Él es rector de la Universidad Americana. Además, honran con su presencia las distintas autoridades. Su Excelencia Rodrigo Blanco, diputado de la Nación. La señora Susana Granado, presidenta de la Asociación de Jueces de Paz del Paraguay. El señor César Escobar, presidente de la Junta Municipal de la Ciudad de Asunción. Godofredo Fleitas, camarista electoral. El señor Gonzalo Sosa Nicoli, camarista contencioso administrativo. El señor José Agustín Fernández, camarista penal y señora esposa. También el señor Augusto Salas, él es presidente de la Asociación de Agentes Fiscales del Paraguay. El señor Delio Vera, presidente de la Asociación de Jueces del Paraguay. Y por último, el señor Fernando Beconi, profesor de Derecho de la Universidad Nacional de Asunción. A continuación, me complazco en presentar al señor doctor Sergio Duarte Masi, rector de la Universidad Americana, quien nos dará las palabras de bienvenida. Doctor Sergio Duarte, el auditorio es suyo. Muchas gracias. Muy buenas noches a todos los presentes, al magíster Enrique Berni, miembro titular del Consejo de la Magistratura y vicepresidente segundo del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, al doctor Manuel Ramírez Candia, ministro de la Corte Suprema de Justicia y hoy excelente ponente del primer curso que vamos a tener, la doctora Alicia Pucheta, presidenta del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, a la doctora Estela Martínez Galván, que es nuestra directora académica de la Escuela Judicial Americana y decana de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Americana, a los demás miembros del Consejo de la Magistratura, autoridades presentes y varios de los profesores que nos van a seguir en esta cruzada. A todos les agradezco este momento, agradezco su cooperación en este tramo de formación en el área jurídica. Quiero agradecer en primer término a los miembros del Consejo de la Magistratura y de la Escuela Judicial por confiar en las propuestas formativas de nuestra Universidad Americana. El vínculo entre la Escuela Judicial de nuestra universidad y del Consejo de la Magistratura de la República del Paraguay es una colaboración en pro de la excelencia en la formación judicial. La formación y el perfeccionamiento de los profesionales del área del derecho son fundamentales para garantizar un sistema judicial eficiente y de calidad. En este sentido, esta colaboración entre nuestras instituciones se presenta como una alianza estratégica que busca fortalecer la capacitación de los magistrados y funcionarios judiciales con el objetivo de mejorar la administración de la justicia en el país con cursos bajo la modalidad virtual. Hoy nos congrega el inicio de este diplomado, que lo llamamos multifueros, de nuestra Escuela Judicial Universidad Americana, que es uno de nuestros nuevos cursos como un camino hacia la excelencia jurídica. El constante avance de la sociedad, las demandas cambiantes de la justicia requieren de profesionales del derecho altamente capacitados y especializados. En este sentido, este diplomado de la Escuela Judicial se erige como una oportunidad única
para aquellos interesados en ampliar sus conocimientos en el ámbito jurídico y desarrollar habilidades específicas en diferentes áreas del derecho. Se disponibiliza en esta ocasión de manera totalmente gratuita un programa académico completo diseñado para abordar los desafíos actuales y futuros del sistema judicial. A través de una combinación de cursos teóricos y prácticos, los participantes tienen la oportunidad de adquirir conocimientos especializados en áreas como derecho civil, penal, laboral, administrativo y constitucional. Uno de los aspectos más destacados de este diplomado es la calidad del cuerpo docente. Los profesores son expertos en cada una de las áreas del derecho que se abordan en el programa, lo que garantiza una formación sólida y actualizada. Cuando conversábamos hace un par de meses con Enrique sobre este curso, pensábamos en una población mucho más pequeña. Decíamos, ojalá, 300 estudiantes, 500, hoy están aquí casi 600, que es una quinta parte de todos los inscriptos para este curso. En total, llegamos prácticamente a 3.000 estudiantes inscriptos. Esto para nosotros resulta un lindo problema, como solemos decir en la gestión, porque nos obliga a ser innovadores de cómo gestionar y lograr que terminen nutridos de conocimiento las 3.000 personas que han decidido seguir esto. Es un excelente indicador del interés que tienen los profesionales del sector en avanzar en el conocimiento. Y nuestra universidad está para apoyar este proceso. Nuevamente, mis agradecimientos al Consejo de la Magistratura al haber depositado su confianza en la implementación de este curso bajo la modalidad a distancia sincrónica y deseamos el mayor de los éxitos a todos los estudiantes que inician este tramo de su formación. Bienvenidos oficialmente y muchas gracias. Agradecemos las palabras del doctor Sergio Duarte Masi, rector de la Universidad Americana. A continuación, escucharemos las palabras del magíster Enrique Berni. Él es miembro titular del Consejo de la Magistratura y vicepresidente segundo del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados. Magíster Enrique Berni, adelante, por favor. Muy buenas tardes, distinguidos profesor doctor Manuel Ramírez Candia, excelentísimo ministro de la Corte Suprema de Justicia de la República del Paraguay, profesora doctora Alicia Pucheta, presidenta del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, también miembro del Consejo de la Magistratura, quienes nos distinguen con su valiosa presencia en esta tarde tan importante para nosotros. Doctor Sergio Duarte, rector de la Universidad Americana, doctora Estela Martínez, decana de la Facultad de Derecho y coordinadora también de los cursos de posgrado de la Escuela Judicial de la Americana. En especial también extiendo mi cordial saludo a las autoridades presentes, encabezada por el diputado nacional Rodrigo Blanco, los presidentes de asociaciones, doctor Delio Vera, Horacio Caballero, el querido Augusto Salas, y también un saludo especial al presidente del Colegio de Abogados del Paraguay, demás presidentes de gremio, la doctora Susana, pero muy especialmente a todos los participantes y cursantes de este diplomado multifuero. Y ya lo decía el jurista Couture en su famoso decálogo, estudia. El derecho se transforma constantemente. Si no sigue sus pasos, serás cada día un poco menos abogado. Cuando tomamos el compromiso de representar al gremio de abogados, lo hacíamos pensando en marcar realmente la diferencia. Y esto solo puede ser logrado si trabajamos coordinadamente con todos los actores del sistema de justicia. En ese cometido, apuntando a la excelencia académica, desde el Movimiento Renovación Gremial celebramos esta oportunidad de formación integral para potenciar las habilidades y conocimientos en el derecho.
entendiendo que el presente curso de diplomado multiforio resultará de una herramienta de crecimiento a disposición de todos los colegas. Es oportuno mencionar que el presente diplomado es 100% gratuito, el plantel docente está integrado con destacados y experimentados profesionales, actuales magistrados, la participación del ministro de la Corte, ex magistrados y docentes y profesionales de vasta trayectoria que realmente nos enorgullece poder contar con ellos. Sin la amable predisposición de todos ellos que se sumaron a la iniciativa, coincidimos que esto iba a ser imposible. La pasión que demuestran estos docentes en la formación de competencias fundamentales van a resultar seguro en grandes magistrados y auxiliares de justicia idóneos, lo que a su vez repercutirá en el mejoramiento sin duda de nuestro sistema judicial. Agradezco profundamente a la Universidad Americana que en el marco del compromiso social de la institución accedió a ofrecer este curso de formación. Finalmente resulta muy importante destacar que el curso se desarrollará en la modalidad virtual, a fin de que los profesionales de los diferentes puntos del país puedan participar de esta importante oportunidad de formación académica. La formación académica constituye la base cardinal de mi eje de gestión, comprometido desde mi rol como representante del gremio de los abogados, con mejorar definitivamente nuestro sistema de justicia. Muy buenas tardes, sean bienvenidos y muchas gracias. Muchas gracias por sus palabras, Magíster Enrique Berni, miembro titular del Consejo de la Magistratura y vicepresidente segundo del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados. A continuación, invitamos a la mesa presidencial a ponerse en pie para una foto oficial. Por favor. Asimismo, invitamos a estudiantes, profesores e invitados especiales a ponerse en pie para una foto grupal. Muchísimas gracias. A la doctora Alicia Pucheta Correa, viuda de Correa, presidenta del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados. Al doctor Manuel Ramírez Candia, ministro de la Corte Suprema de Justicia. Al magíster Enrique Berni, miembro titular del Consejo de la Magistratura y vicepresidente segundo del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados. Al doctor Sergio Duarte Masi, rector de la Universidad Americana. A continuación, invitamos a las autoridades a pasar al auditorio para presenciar esta primera aula, esta primera clase, que estará a cargo del doctor Manuel Ramírez Candia, ministro de la Corte Suprema de Justicia, con el tema Derecho Constitucional. Un fuerte aplauso, por favor. Si quiere hacerlo aquí, o en el atril.
Muy buenas tardes. Primero, saludar la presencia masiva a este acto académico para los que están aquí presentes y también aquellos que están siguiendo a través de las transmisiones. Y en segundo lugar, tengo que agradecerle especialmente a mi amigo Enrique Berni, quien me ha otorgado este privilegio de participar en este acto inaugural del curso multifuero, diplomado multifuero, que se va a impartir a partir de ahora. Y digo un privilegio porque yo tampoco me esperaba esta presencia, diríamos, importante de profesionales del derecho ante este curso que ha convocado la Escuela Judicial y la Universidad Americana. Yo me voy a referir en mi participación ahora y después en otra fecha a los 4 procesos constitucionales que se regula, por supuesto, en la propia Constitución, que en la parte dogmática de nuestra Constitución se denomina garantías constitucionales. Y lo voy a hacer porque el objetivo es tratar de mejorar la práctica profesional y judicial, y creo que en los temas que voy a desarrollar sí puedo enfocar con un criterio eminentemente práctico, y no podría lo hacer de otra forma. Entonces, lo que voy a hacer en el desarrollo de las garantías constitucionales es desarrollar con un enfoque práctico. Eso implica enfatizar en aquellos aspectos que puede generar interpretación, inclusive interpretaciones divergentes en algunas instituciones, para tratar de ayudar para que en la práctica profesional y en la práctica judicial efectivamente se pueda mejorar. Yo en la fecha voy a desarrollar el proceso constitucional del amparo. Después voy a justificar por qué. Pero como la denominación de estos 4 procesos constitucionales, amparo, habeas data, corpus y control de constitucionalidad, es de garantías, creo que es importante partir de la distinción que cabe hacer con respecto a garantías y derechos. Porque en la literatura constitucional generalmente se utiliza en forma indistinta las expresiones derecho y también garantías. Sin embargo, si uno parte del artículo 132 de nuestra Constitución, uno percibe claramente la diferencia, porque el texto constitucional dice: para hacer efectivos los derechos se establecen las siguientes garantías. Por lo tanto, las garantías son instrumentos para la efectividad, para la protección de los derechos constitucionales y legales. Y es importante hacer un distingo. Yo suelo decir de que hay 2 elementos que distinguen entre las garantías y los derechos. Primero, destinatario, es decir, los derechos se dirigen al ciudadano, a las personas, y las garantías al Estado. El Estado es el garante. Y en segundo lugar, la disponibilidad. Los derechos son disponibles, las garantías no. Hecha esta distinción, voy a permitirme, a los efectos del desarrollo del amparo, hacer una clasificación de las garantías. En la doctrina es usual distinguir tipos de garantías. Están las garantías que son institucionales, que tienden a la protección de las competencias de los órganos públicos. Están las garantías sectoriales, ejemplifico aquí con las garantías del proceso penal, por razones más fáciles para mí.
vería entonces las garantías del proceso penal como garantía de legalidad, prohibición del doble juzgamiento, presunción de inocencia, entre otros. Y están las garantías que podríamos denominar procedimentales, que son los procesos judiciales tendientes a la protección de los derechos, que son lo que se regula en la parte de garantías de la parte dogmática de nuestra Constitución. Y dentro de estas 4 garantías, por lo tanto, lo que vamos a desarrollar aquí en el curso que a mí me ha asignado el doctor Berni, son las 4 garantías procedimentales. Y he dicho de que voy a comenzar con el amparo, por 3 razones muy simples. En primer lugar, porque es la garantía que más se utiliza en el ámbito de la práctica judicial para la protección de los derechos. En segundo lugar, esta garantía exige prácticamente para el magistrado un conocimiento enciclopédico, prácticamente, porque tiene que manejar temas de derecho administrativo, tributario, laboral, etc. En tercer lugar, si uno analiza en la práctica, se percibe que hay fallos, una gran cantidad de fallos contradictorios se pueden dar en el marco del amparo. Y vamos a explicar también por qué. Y agregaría uno más. En la práctica, el amparo es una de las garantías que tiene mayor rechazo. Generalmente se convierte en una especie de desamparo en la práctica judicial. Bueno, hecha esta aclaración, voy a hacer simplemente un concepto, diríamos, operativo para el desarrollo de este módulo. Diría que el amparo es un remedio procesal que se pone a disposición de las personas para pedir al Poder Judicial la remoción de un obstáculo de hecho que impide el ejercicio de un derecho. Es el concepto del cual voy a partir para la explicación de esta garantía. Y decir simplemente de que el desarrollo del amparo no es tan complicado. Podemos dividir en 3 bloques temáticos, ¿verdad? Antes de señalar, por ejemplo, tipología del amparo, que a mi modo de ver hay 3 tipos de amparo. Un amparo que podríamos denominar removedor, la que tiende a remover el obstáculo de hecho que impide el ejercicio del derecho, que sería el amparo, diríamos, de uso tradicional. El amparo preventivo, porque también el texto constitucional, el 134, establece la posibilidad del amparo preventivo, con algunos problemas de orden probatorio que puede generar que con facilidad se rechace. Y en tercer lugar, lo que la práctica ha denominado el amparo de pronto despacho, es decir, ante el silencio administrativo, para que se le emplace a la autoridad administrativa para que emita un pronunciamiento sobre la petición que se ha formulado. Entonces, esa es la tipología que cabe asignar al amparo. Ahora, dije que podemos dividir en 3 bloques temáticos y con eso vamos a completar la información sobre la materia. En primer lugar, lo más importante para la práctica judicial, los presupuestos de procedencia del amparo. En segundo lugar, los supuestos de no admisión o supuesto de inadmisibilidad del amparo. Y en tercer lugar, el procedimiento o trámite del amparo. Y vamos a comenzar con el primer elemento que forma parte del bloque temático, que son los presupuestos de procedencia. ¿Qué significa eso? Significa simplemente de que
para que se pueda acoger favorablemente el amparo, tienen que concurrir estos elementos que vamos a citar. Eso exige que el profesional, quien redacta el escrito de amparo para su presentación, tiene que cumplir con estos presupuestos de procedencia. Porque si uno de esos presupuestos no concurre, no se justifica, entonces la suerte está echada. Lo más probable es que se rechace el amparo. Por eso es muy importante para el profesional, quien promueve la acción, y para el juez, que tiene que limitarse a verificar si concurren esos presupuestos. En la práctica generalmente se hace una larga exposición, se dice hecho, y no es tan elegante. El hecho tendría que ser el primer presupuesto, que es la acción o la omisión. Pero como se hace una larga exposición en el hecho, después ya no se justifican los otros presupuestos de procedencia. Y eso es lo mejor, esa es la mejor noticia para el magistrado, que generalmente entonces tiende al rechazo, ¿verdad? Sin mayor esfuerzo. Entonces es importante para el profesional, quien promueve la acción, ayudar al magistrado, distinguiendo perfectamente los 4 presupuestos que hacen a la procedencia del amparo. Bueno, son 4. Primero, tiene que haber un acto o una omisión que, según el texto constitucional ya lo califica, debe ser manifiestamente ilegítimo. En segundo lugar, ese acto o esa omisión tiene que causar lesión a algún derecho constitucional o legal, o incluso contractual. En tercer lugar, debe concurrir la urgencia. ¿Qué significa eso? Que debido a la urgencia no pudiera remediarse el derecho vulnerado por las vías ordinarias existentes, que generalmente no se justifica. Y en cuarto lugar, el plazo, el tiempo, porque se establece un tiempo límite a partir de la ocurrencia de la acción o la omisión que motiva el amparo. Esto es muy fácil, ¿verdad? Pero puedo señalar de que hay 2 presupuestos que generan problemas en la práctica judicial. El primero, y ustedes me van a preguntar, ¿y por qué genera problemas? Y porque exige, estos 2 presupuestos que voy a mencionar, exige interpretación. Y en la tarea interpretativa, un juez puede interpretar de una forma y otro de otra forma. Y eso puede generar, en un caso idéntico, fallos contradictorios. Veamos. Decíamos, el primer presupuesto que genera problema por cuestiones de interpretación es el acto ilegítimo. La pregunta es, ¿cuándo el acto es ilegítimo? Y uno, cuando hay un problema de este tipo, problema del lenguaje normativo, tiene que tratar de determinar el sentido o alcance de la norma, o como diría algunos, atribuirle sentido o alcance. Determinar o atribuir, eso depende ya de la posición que uno ocupe en la tarea interpretativa. Y uno busca, por ejemplo, en mi caso, quería saber qué es lo que significa acto ilegítimo. Entonces, de todos los amparos que se publicaban en la revista La Ley, no es para hacerle publicidad, pero esa es nuestra fuente de información, creo que del 2010 para adelante, hasta el 2015 más o menos, de todo lo que se publicaba, trataba de averiguar cómo interpretaba los jueces el acto ilegítimo. Y encontré 2 criterios.
2 criterios para determinar la existencia del acto ilegítimo. El primer criterio, y voy a citar algunos precedentes para justificar la afirmación, ¿verdad? El primer criterio decía de que el acto es ilegítimo cuando no tiene respaldo normativo. ¿Qué quiere decir eso? No tiene respaldo en la ley, no tiene respaldo en el reglamento o eventualmente en un contrato. Pero si el acto tiene respaldo legal o normativo, entonces ya no es un acto ilegítimo. Esto, por ejemplo, yo pude identificar en algunos casos que voy a citar, porque tengo que justificar dónde encontré estos criterios, ¿verdad? Primero, un caso que se dictó en el 2010, que es el acuerdo y sentencia número 125, el 31 de diciembre, en el caso Justina Báez contra Caja de Jubilaciones del Personal Municipal, que dictó el Tribunal de Apelación Penal, primera sala. Y después hay varios casos en donde el sujeto pasivo del amparo es el IPS, porque en una época ha habido una muy buena cantidad de juicios de amparo contra el IPS. ¿Por qué? Porque el reglamento del IPS establece un plazo para acceder a ciertos beneficios en cuidados médicos. Entonces, el que no cumplía todavía con esa cantidad de tiempo y ante la urgencia de la atención médica, planteaba amparo. Y ha habido muy buena cantidad. Y en algunos fallos, en materia de demanda de amparo contra IPS, como por ejemplo en Emilio Manuel García Cuevas contra IPS, Aniano Fernández contra IPS y otro, se ha dicho de que el acto no es ilegítimo, la denegatoria de la atención médica no es ilegítimo. ¿Por qué? Porque el reglamento del IPS, diríamos, respaldaba esa decisión. Por lo tanto, no ha habido acto ilegítimo porque ha obrado el IPS conforme a su reglamento interno. Pero tengo que mencionar también que en este acuerdo y sentencia número 7 del 26 de febrero del 2015, Tribunal Penal Cuarta Sala, en el caso Aniano Fernández contra IPS, ya aparece en ese mismo tribunal, aparece un voto en disidencia que maneja otro criterio, que es lo que voy a mencionar después. Es decir, el fallo en este caso fue 2-1. Y el segundo criterio para determinar la ilegitimidad del acto es la afectación de derecho constitucional. Es decir, algunos magistrados sostienen de que, en sus fallos, de que el acto es ilegítimo si afecta algún derecho constitucional. No importa si tiene respaldo normativo, si afecta algún derecho constitucional, es un acto ilegítimo. Y eso ya se puede percibir en el voto en minoría en el caso que cité, en donde el doctor Arias dice, no, acá se afecta el derecho a la atención a la salud, que es de rango constitucional. Por lo tanto, aun cuando hay respaldo normativo, reglamentario, hay que hacer lugar al amparo. Eso ya lo decía en el fallo que cité. Pero hay un fallo que me parece interesante recordar, porque claramente establece este segundo criterio de afectación de derecho constitucional a los efectos de determinar el acto ilegítimo. Es el caso Graciela Ocampo Zorrilla contra la ANDE, el acuerdo de sentencia número 97 del 24 de diciembre del 2010, Tribunal Penal Tercera Sala Capital. En este caso,
la señora Ocampo Zorrilla dejó de pagar su cuenta de energía por la energía que le provee la ANDE. Y la ley, la Carta Orgánica de la ANDE dice que es la ley, que es una ley, dice que cuando no se paga una cierta cantidad de mensualidades, entonces se procede al corte del suministro. Y actuó conforme a su Carta Orgánica, que es una ley. Por lo tanto, la señora plantea un amparo para que se le reconecte el servicio. Justifica la enfermedad de la madre, que necesita de un ambiente aireado, que su medicamento tiene que estar en un lugar refrigerado, etcétera, etcétera. Todo con dictamen médico. En primera instancia se le rechaza, porque no hay acto ilegítimo, porque la decisión de corte de suministro de la ANDE tiene respaldo en la ley, Pero el Tribunal de Apelación le revoca y hace lugar al amparo, justificando en el derecho a la atención a la salud que tiene la ciudadana que vive en esa casa, que es la madre de la afectada, de la amparista. Y justifica diciendo de que por más de que haya respaldo legal, aquí hay un derecho constitucional afectado con el corte de suministro. Por lo tanto, hacer lugar y ordenar que se le provea de la energía. Ese es un claro ejemplo del segundo criterio que he mencionado. Y si ustedes evalúan esto, vean que en un mismo caso, un magistrado puede tener un criterio, el criterio 1 que he mencionado, y otros magistrados pueden tener el segundo criterio. Y entonces fácilmente puede haber fallos contradictorios, y eso ya genera sospecha. Ya genera sospecha. Pero es una cuestión de interpretación que autoriza, claro, cuando se redactan esos términos, en términos diríamos vagos o ambiguos, entonces el magistrado tiene que interpretar. Y en la interpretación puede haber estas posiciones divergentes. Ustedes pueden decir, bueno, ¿cuál es el criterio, el mejor criterio? Claro, para quien enseña derecho constitucional, como es mi caso, siempre el segundo criterio. Pero cada uno puede tener su criterio y justificar su criterio, ¿verdad? Bueno, este es un caso típico de que puede generar fallos contradictorios en materia del amparo. Y de hecho ha generado una buena cantidad, inclusive en el tema de IPS. Bueno, ese es en cuanto al primer problema que se plantea, ¿verdad? El segundo problema interpretativo es la urgencia, y que debido a la urgencia no pudiera remediarse por las vías ordinarias. ¿Qué es lo que determina la urgencia? Y ahí hay un criterio, diríamos, mayoritario, absolutamente mayoritario en los precedentes judiciales, que es la irreparabilidad del daño. ¿Qué quiere decir eso? Que si las vías ordinarias no van a ser eficaces, no van a llegar a tiempo, entonces se va a perder el derecho. Entonces eso es lo que determina la urgencia. Pero también tengo que mencionar que en un fallo encontré un criterio diferente. ¿Por qué? Porque dice el tribunal, no, solamente en algunos casos se justifica la urgencia. ¿En qué caso? Y cuando se afectan ciertos derechos, como el derecho a la salud, a la vida y también el ambiente. Eso se dijo en el caso que ya mencioné, que es en el caso
Ya cito nuevamente, Justina Báez contra Caja de Jubilaciones del Personal Municipal. Es decir, también se percibe dos criterios cuando se trata de interpretar el tema de la urgencia. Un criterio absolutamente mayoritario, que es la irreparabilidad del daño, y un criterio, hasta si se quiere, aislado, que surge en el precedente que mencioné, que dice que solamente la urgencia está justificada si se trata de la afectación de determinados derechos. Claro que este criterio, minoritario por cierto, ¿verdad?, va a restringir considerablemente la procedencia del amparo. Pero dejo que estos son los dos problemas que genera. Ahora, volviendo al primer elemento, que es el acto o la omisión ilegítima, que es lo más importante porque a partir de eso se genera el amparo. ¿Qué características debe tener, además de lo que ya prescribe la Constitución, de ser manifiestamente legítimo? Manifiestamente quiere decir que no se necesita el esfuerzo probatorio, que se percibe con nitidez que es un acto ilegítimo, etc. Pero además de eso, tiene que ser un acto subsistente, es decir, un acto no consumado a la fecha en que se debe dictar la resolución. Y por lo tanto también debe ser un acto no consentido. ¿Pero por qué digo esto? Porque cuando yo partí del concepto decía de que es un remedio procesal que se pone a disposición de las personas para pedir al Poder Judicial que remueva algún obstáculo de hecho que impide el ejercicio de un derecho. Y si ya se consumó el acto, ¿qué va a hacer el juez? ¿Qué obstáculo de hecho ya va a remover? Ya no hay. Entonces, es importante que sea un acto subsistente a la fecha del dictado de la resolución. Debe ser un acto no consumado. Imagínense, nosotros queremos votar en una asamblea y no figura nuestro nombre. La asamblea es ya quizá la próxima semana, el próximo sábado. Las guías ordinarias no va a llegar. Y por ahí, si ya se realizó la asamblea, ¿creen ustedes que por un voto se va a anular la asamblea? Ya es un acto consumado, ¿verdad? Entonces es importante tener en cuenta las características del acto ilegítimo para que realmente sea procedente el amparo. Ahora, otra cuestión que me parece importante en materia de acto ilegítimo es el origen del acto. Porque vamos a ver que no todo acto puede ser objeto de amparo. Veamos, primero, acto del poder administrador, acto administrativo, digamos, o puede ser el acto administrativo, porque las actividades de la administración pública pueden traducirse en un acto administrativo, en un acto reglamentario, ¿verdad?, en un hecho administrativo, entre otros. Yo creo que todo esto sí es factible que se pueda cuestionar por vía del amparo, salvo una actividad de la administración pública o dos actividades de la administración pública, cuando vía amparo se pretenda paralizar esas actividades, como la prestación de servicios públicos o las actividades esenciales del Estado. Pero en principio, entonces, toda actividad administrativa sí pueden ser objeto de control por vía del amparo. Y ustedes saben que la omisión, la vía más idónea para provocar el pronunciamiento es precisamente el amparo, lo que denominamos amparo de pronto despacho. Eso en cuanto al poder administrador. Ahora pregunto,
Y los actos del Poder Legislativo, todos los actos del Poder Legislativo pueden ser objeto del amparo. Y primero tenemos que verificar cuáles son las manifestaciones del Poder Legislativo. Claro, son prácticamente 3. Resoluciones, como por ejemplo cuando designa a un funcionario. Declaraciones, cuando emite un pronunciamiento, hasta si se quiere político, con respecto a un hecho, a una persona. Declara persona no grata a fulano de tal, etc. Y la ley. La ley. La pregunta es, ¿estas 3 manifestaciones pueden ser objeto de amparo? ¿O podría tener éxito el amparo? Si cuestionamos una resolución, creo que sí. Si cuestionamos una declaración, ¿cuál sería el problema? Es un acto consumado. Es un acto consumado, ¿verdad? Entonces, ¿qué puede hacer el juez del amparo? Ordenar que se borre. No, ya se publicó, ya está. Bueno, ¿y la ley? Suponiendo que el acto ilegítimo sea la propia ley. ¿Podríamos sostener eso válidamente? Y le diría lo siguiente, que tenga éxito o no, va a depender del criterio que tenga el magistrado en relación al acto ilegítimo. Porque si sigue el primer criterio que mencioné, que se vincula a respaldo normativo, ahí no va a pasar el primer presupuesto. Porque el juez va a decir, no, el acto no es ilegítimo, porque está amparado en la ley. Y la ley es un acto legítimo. ¿Verdad? Pero si sigue el segundo criterio, que es el criterio de afectación de derecho constitucional, probablemente pase el primer elemento, el primer requisito de procedencia. Y le voy a citar un caso argentino que puede ilustrar esta situación. En la Argentina, el Código Electoral establecía, porque ya se modificó a partir del fallo que voy a mencionar, establecía que los detenidos no pueden votar, igual que el artículo 92 del Código Electoral paraguayo. Entonces, un grupo de profesionales que trabajan en materia de derechos humanos, una ONG, plantea un amparo a favor de 28.000 presos sin condena, con el argumento de que, según la Constitución, solamente se pierde el derecho de ciudadanía con la condena, y que el Pacto de San José, artículo 25, también dice que se pierde el derecho de ciudadanía solamente con la condena. Claro, en primera instancia se deniega, llega a la Corte argentina. Se publicó inclusive en un libro publicado por Ediar, Voto de los presos sin condena, donde se hace un análisis del fallo o de los fallos. Y la Corte hace lugar a esta acción. Y es importante lo que decía la Corte en la parte resolutiva. Dice hacer lugar y ordenar que la autoridad electoral competente disponga todas las medidas necesarias para que los promotores o los ciudadanos, los presos sin condena, puedan ejercer su derecho al voto. No dijo nada que es inconstitucional, que esto, no. Cumple con la finalidad del amparo, remover un obstáculo de hecho que impide el ejercicio de un derecho. Y vean, ahí creo que el acto
ilegítimo, considerado ilegítimo, era la propia ley, porque la ley era la que impedía que estos ciudadanos puedan votar. Ahora, si ustedes me preguntan, ¿y con qué argumento podríamos sostener, ¿verdad?, que la ley puede ser un acto ilegítimo? Y puedo decir lo siguiente. Primero, que el artículo 134 de la Constitución no prohíbe el amparo contra la ley. Hay disposición que dice no se podrá promover contra acto de órgano judicial, proceso de formación y sanción de la ley, ¿verdad? Pero no dice contra la ley, contra acto legislativo. Ustedes me pueden decir, pero si en el proceso, si no procede en proceso de formación y sanción de la ley, entonces con mayor razón no tendría que proceder contra la ley. Y yo podría decirle, no, pero ¿por qué no en el proceso de formación y sanción de la ley? Porque la posibilidad de que se concrete la afectación de derecho constitucional es todavía muy remota, porque tiene que pasar, ¿verdad? Es una posibilidad remota, porque tiene que pasar por Cámara de Origen, Cámara Revisora y tiene que pasar también por Santiago Peñas Palacio, ¿verdad? Que puede eventualmente vetar. Bueno, pero no está, la Constitución no prohíbe expresamente. En segundo lugar, que admitir el amparo contra, se admite el amparo contra acto de autoridad. Y el Poder Legislativo es autoridad pública. En tercer lugar, que existirá acto ilegítimo si es que la ley afecta algún derecho constitucional. Eso si es que acogemos el segundo criterio de ilegitimidad que podemos leer en varios precedentes, yo cité dos, uno especialmente. Y en cuarto lugar, que dejar de aplicar la ley que afecta un derecho constitucional o que afecta una norma constitucional tiene respaldo en el artículo 256 de la Constitución, que claramente dice que todo fallo debe estar fundado en la Constitución y recién después la ley. Por lo tanto, podría eventualmente tener éxito un planteamiento similar a lo que ocurrió en la Argentina. Porque, aclaro, nuestro código electoral vigente también tiene en el artículo 92 una disposición similar a lo que contenía la ley electoral argentina, que después fue modificado. Bueno, entonces eso es contra acto legislativo. Ahora, acto del Poder Judicial. Y ahí, diríamos, no hay mayores discusiones. ¿Por qué? Porque dice, no procede contra acto de órgano judicial. Claramente dice el texto constitucional. Y ahí es importante señalar, dice, contra acto de órgano judicial. Vamos a suponer que un miembro de tribunal o un miembro de la Corte, que no es Luis María, porque no es el presidente, toma una decisión contra un funcionario, que lo puede hacer vía de hecho, por una nota o lo que sea. Le impide que continúe trabajando en la Secretaría por sospecha de corrupción o lo que sea. Ese acto del ministro o del miembro del tribunal es acto de órgano judicial y no es. ¿Por qué? Porque el tribunal, la Corte, es un órgano plural y las decisiones del órgano plural se toman por mayoría. Es un acto de autoridad judicial, pero no acto de órgano. Acto de órgano podría ser si es unipersonal,
como por ejemplo el juzgado. Y el otro tema que cabe preguntarse, ¿y contra una omisión de la Corte sería admisible? Y yo creo que sí, porque lo que la Constitución prohíbe es contra acto de órgano judicial. Es más, recuerdo un caso en donde en el proceso de elección del consejo se le excluyó a un abogado y después él plantea entonces que se le incorpore. Y porque ya dejó de ser funcionario, ya había presentado su renuncia, etcétera, etcétera. Y la Corte no se pronunciaba. Entonces plantea un amparo de pronto despacho. Y el juez le dio trámite. Entonces, al contestar, por supuesto, ya se le dijo, no, ya fue incluido. ¿Verdad? Pero eso demuestra que es factible. Y además porque el texto constitucional hace referencia a acto de órgano judicial. Y otro problema que genera esto es el Ministerio Público. ¿Es un órgano judicial? Porque si admitimos, como admite algunos exponentes de la doctrina nacional inclusive, de que es un órgano integrante del Poder Judicial, entonces contra la decisión del Ministerio Público, contra una resolución del Ministerio Público que puede ordenar, por ejemplo, clausura de un local, entonces no se admitiría, es decir, se declararía inadmisible, se rechazaría in limine un amparo si es que se considera que es un órgano judicial. Digo que esto también es una cuestión de interpretación. Ustedes saben perfectamente de que el doctor Juan Carlos Mendón Cabonet dice que sí es un órgano judicial de carácter requirente y justifica en la ubicación. Criterio C de materia, ¿verdad? Está ubicado dentro del capítulo del Poder Judicial, etcétera, etcétera. Comparte también este criterio algunos autores del derecho procesal penal, como Alberto Binder, etcétera. En la doctrina nacional, en contrapartida a eso, por ejemplo, el finado Evelio Fernández decía, no es un órgano judicial. ¿Y por qué? Y hace una especie de interpretación sistemática de la Constitución. Cita 6 artículos de la Constitución para sostener que no es. Primer artículo que cita dice el 247. El 247 dice, la administración de justicia está integrado por Corte Suprema, tribunales y juzgados. No existe ahí el Ministerio Público. Por lo tanto, no es parte del Poder Judicial. Y después dice, tiene la misma inmunidad que los magistrados, la misma incompatibilidad que los magistrados. Representa a la sociedad ante los órganos judiciales, no dentro. Y así sucesivamente. A eso habría que agregar ya la interpretación legislativa cuando se redacta la Carta Orgánica del Ministerio Público, que en su artículo primero, al configurar la característica del órgano, no dice que es un órgano dependiente o un órgano del Poder Judicial. ¿Verdad? Entonces, creo que, si bien es cierto, hay criterio que sí sostiene que es un órgano judicial, la posición que expone Evelio, o la simple lectura de la Constitución, la lectura sistemática de la Constitución, nos permite con mayor razonabilidad decir que no es un órgano judicial. Pero puede generar un problema esta cuestión. Entonces, esto es importante señalar con relación a acto del Poder Judicial. Esto es lo que podríamos señalar en relación al acto origen del acto.
El segundo presupuesto de admisibilidad, de procedencia, decíamos lesión a derecho. Eso nos genera mayores problemas. A veces uno se equivoca en invocar determinados derechos. Por ejemplo, recuerdo un caso donde se afecta porque no le inscribieron a su hijo en un colegio determinado y se afecta el derecho a la educación. Y la institución le dice, pero hay 50 ofertas educativas acá en la ciudad. El derecho a la educación no implica que usted pueda obligarnos a acoger a su hijo. ¿Y por qué le denegamos? Porque ya llegó tarde. Muy bien, puede haber. Y donde generalmente se percibe error en la consignación del derecho afectado, lesionado o dañado, como dirá alguno, es cuando se trata de un amparo de pronto despacho. Porque en el amparo de pronto despacho, que es por la falta de pronunciamiento de la autoridad administrativa, lo que se afecta realmente es el derecho de peticionar a las autoridades y obtener una respuesta. Eventualmente puede afectar también el derecho a la defensa o de acceso a la justicia. Porque imagínense ustedes si le plantea, por ejemplo, una exoneración tributaria, ¿verdad?, a la municipalidad por impuesto inmobiliario y no se pronuncia. Y si no se pronuncia la autoridad municipal, no vamos a poder llevar al contencioso administrativo. Porque el contencioso solamente tiene por objeto acto administrativo. Y si no hay acto administrativo, no va a tener éxito. Entonces, la falta de pronunciamiento, esa omisión de pronunciamiento está afectando el derecho a la defensa de intereses. Y generalmente se percibe error en eso. Y también en el petitorio hay error por eso. Porque generalmente ya se pide, por ejemplo, la exoneración, cuando que el objeto de ese amparo de pronto despacho es solamente que se emplace a la autoridad administrativa para que se pronuncie, favorable o desfavorable, para que en su caso se pueda acudir ante los órganos judiciales competentes. Bueno, eso es en cuanto a afectación de derechos. El tercero, decíamos urgencia, y que debido a la urgencia no pudiera remediarse por las vías ordinarias. Decíamos ya de que hay problema en cuanto a qué es lo que determina la urgencia. Irreparabilidad del daño, que es el criterio mayoritario, y en el precedente que cité era solamente afectación de determinados derechos. Ahora, la doctrina y la jurisprudencia sí elabora, acoge dos criterios para sostener que no hay urgencia. Cuando existe una vía previa, por ejemplo, un trámite administrativo previo, entonces, si no se agotó eso es porque entiende la jurisprudencia y la doctrina que no hay urgencia. ¿Por qué? Porque ese trámite administrativo previo es mucho más rápido que el propio amparo. Entonces, si ustedes tenían cierta urgencia, tendrían que haber recurrido a esa vía más rápida. Y ustedes me pueden decir, pero en la práctica generalmente se rechaza, pero eso es una cuestión práctica. Entonces, la doctrina y la jurisprudencia, y en eso se abunda, cuando se plantea un amparo contra la administración pública, ustedes saben que hay que agotar la instancia administrativa. ¿Por qué? Por esto. Porque la jurisprudencia y la doctrina entiende que si no se agota esa instancia administrativa es porque no se apuraron, no hay urgencia. No hay urgencia. No hay el peligro de la irreparabilidad del daño.
Y la otra, o el otro criterio es lo que se denomina vías paralelas. Es decir, cuando hay un procedimiento ordinario tan rápido como el amparo. Algunos citan, por ejemplo, los juicios de interdicto, entre otros. Muy bien, entonces, estas son las cuestiones que genera esto de urgencia. El plazo no hay problema. El plazo, 60 días hábiles, a partir del conocimiento del acto o la omisión ilegítima. ¿Y por qué el plazo tan largo? Si es una cuestión de urgencia. 60 días hábiles son 3 meses, ¿verdad? Pero bueno, está en la ley, en el Código Procesal Civil. Y uno me puede decir, pero favorece la posibilidad de promover un amparo. Me parece muy bien. En ese sentido, sí. Pero parece un poco contradictorio que ante la necesidad de una protección urgente uno tenga que esperar tanto tiempo, ¿verdad? Bueno, eso es lo que podríamos decir por el momento en relación a requisito de procedencia. Ahora, supuesto de no admisión, inadmisibilidad, como suelo decir, la mejor noticia para el magistrado judicial. ¿Por qué? Porque entonces va a resolver en 3 minutos y no va a tener necesidad de trabajar sábado y domingo. Porque generalmente los amparos se plantean viernes, ¿verdad? Entonces, si uno lee y percibe que puede rechazar in limine porque cae dentro de uno de los supuestos de no admisión, entonces algunos que son más elegantes dictan un auto interlocutorio y dicen rechazar in limine. Otro que es un poco más cuidadoso con su tiempo, dicta una providencia y dice, conforme al artículo 134 de la Constitución que dice tal cosa, rechazar in limine. Terminó el pleito, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son los supuestos de no admisión? Y la terminología de la Constitución es, no se podrá promover demanda de amparo en estos casos. El texto constitucional establece claramente 3 supuestos. Uno, primero, que ya mencioné, que no procede contra acto de órgano judicial. Ya indiqué cuáles son los problemas de orden práctico que genera. Si, por ejemplo, la decisión de una autoridad judicial es acto, no es, cuando se trata de un órgano integrante, órgano plural. En segundo lugar, el problema que se plantea en la práctica es lo referente a si el Ministerio Público es o no un órgano judicial. No hay mayormente problema. Y dije también de que lo que se prohíbe es promover demanda de amparo contra acto de órgano, no contra omisión del Poder Judicial. En segundo lugar, no se puede promover amparo en la tramitación de causas judiciales. Pero vuelvo para ejemplificar al primero. Se ha planteado amparo, creo que 2 o 3, porque la Corte designa, por ejemplo, a un magistrado en reemplazo del otro. El que pierde su cargo plantea amparo, pide que se suspenda, dice que se suspenda el juramento del designado, etcétera, etcétera. El magistrado que recibe invoca el artículo 134 que dice que no puede promoverse contra acto de órgano judicial, que la Corte Suprema, es decir, la plenaria, es un órgano del Poder Judicial, por lo tanto, rechazar in limine. Pero hay planteamiento. Segundo supuesto, entonces, de no admisión.
en un proceso judicial abierto. Y acá tengo dos cuestiones que tengo que señalar. Primero, ¿cuándo se abre una causa judicial? En lo civil, laboral, etcétera, es muy fácil. Se presenta el escrito, ¿verdad? Se presenta el escrito y se dicta una providencia. Téngase por iniciada la presente demanda tal, ¿verdad? No hay problema. En segundo lugar, pero aquí sí la consulta, ¿y en un proceso penal? ¿Cuándo podemos sostener que ya el proceso judicial está abierto? Y ahí luego hay una controversia en la propia sala penal de la Corte, que se vincula al inicio del procedimiento. Y ustedes recordarán, aquellos quienes trabajan en lo penal, de que en algunos fallos la Corte dijo, 2002, 2001, ya comenzó a decir, primer acto de coerción personal directo, detención, allanamiento, indagatoria, etc. Pero después, unos años después, en el caso Valeria Ortiz de Esteche, la Corte hizo una sentencia interpretativa y dijo, a partir de ahora, el procedimiento se inicia con la notificación del acta de imputación. Yo creo que esta segunda posición favorece la promoción del amparo, ¿verdad? Favorece la promoción del amparo, porque podríamos sostener que todavía no está abierto el proceso penal, porque todavía no hay acta de imputación notificada. Pero si el otro no, el otro criterio podría afectar la admisión del amparo. Y el otro problema es que tiene que tratarse de un proceso judicial abierto para las partes, las mismas partes que están en el proceso abierto y en el amparo. Porque si no, ¿cómo puede defenderse? ¿Cómo puede articular algún medio defensivo? Cito un caso, creo que Alto Paraná, Ciudad del Este. Un conflicto por instalación de antenas de la empresa TIO contra los vecinos. Entonces los vecinos se manifiestan para impedir la instalación porque se dice que es cancerígeno, etcétera, etcétera. Muy bien, entonces ante esa situación, la empresa promueve un amparo para que le permitan construir contra persona innominada. Se hace lugar a la medida cautelar, se van para comenzar los trabajos. Se percatan de eso los vecinos, también entonces promueven un amparo para impedir eso. El juez que recibe el segundo amparo, la jueza en este caso, le rechaza in limine, porque dice ya está un proceso judicial abierto sobre el mismo objeto. Pero no son la misma parte, ¿verdad? La conducta correcta del segundo juez tendría que ser remitirle al juez del primer amparo. Bueno, pero puede darse otro caso. Recuerdo uno que decía, promueve un amparo con la finalidad de que se le pague los intereses de su cuenta corriente. Porque hay una cooperativa en quiebra, etcétera, quería cobrar los intereses. Y menciona ahí que ya promovió un juicio civil y ya está en trámite el juicio civil de rescisión de contrato de cuenta corriente, etc. Es decir, contra la misma cooperativa. En ese caso es claro que ya hay un proceso judicial abierto que afecta a las mismas partes. Bueno, pero eso puede generarse en la práctica. En
tercer lugar, el proceso de formación y sanción de la ley. Y ahí también uno puede decir, ¿por qué no? ¿Por qué no? Si el amparo en la Constitución dice que también es factible el amparo preventivo, ¿verdad? Y si ustedes buscan una opinión doctrinaria autorizada como Osvaldo Gossaini, él dice que sí. Pero como diría un alumno aventajado, pero profesor, ¿para qué vamos a discutir si la propia Constitución ya prohíbe? ¿Ah? Ya prohíbe. Las motivaciones del constituyente puede ser esto, puede ser lo otro, pero ya está. Lo concreto es que aparentemente esta disposición se consagró porque había un juez del amparo en la capital que pretendía, ordenaba que se pare el tratamiento de un proyecto de ley, etc. Una vez cerró la frontera, una serie de cosas. Bueno, pero creo que ese es un problema menor que se da. 3 supuestos. Después, el otro es cuando el derecho afectado es, por ejemplo, privación de libertad. Porque la vía en ese caso es el habeas corpus. Y eso también está luego en el Código Procesal, Civil Reglamentaria del Amparo. Y podríamos agregar cuando el derecho afectado es la imagen, la reputación o lo que sea, imagen, reputación, información veraz, por difusión que hagan registro de carácter público. Y entonces podríamos decir, la vía es habeas data. Habeas data. Y después, el Código Procesal Civil, reglamentaria, del amparo, dice, no se va a admitir el amparo para afectar la prestación de servicios públicos o actividades esenciales del Estado. Y vean que ahí, servicio público sí, porque generalmente se crea por ley, ¿verdad? Se crea por ley, dice, para la prestación de servicio público. Entonces podemos recurrir al artículo 130 de la Ley de la Función Pública, que hace referencia a los servicios imprescindibles, cuando regula la posibilidad de huelga del funcionario público, pero actividades esenciales del Estado, y ahí ya el legislador abre el camino para la interpretación del magistrado, ¿verdad? Actividad esencial. Bueno, estos son 6 supuestos, y yo plantearía uno más, que no está en la ley, pero planteo. Y digo, depende mucho del criterio del magistrado. Amparo contra persona innominada. Y yo le pregunto, ¿contra quién a quién le voy a cobrar traslado? ¿A quién le voy a ordenar el cese del obstáculo? Pregunto, ¿verdad? ¿Acaso el amparo no es un proceso contradictorio? Y en la práctica hay muy buena cantidad de amparo contra persona innominada, ¿verdad? Y digo que depende de qué, de la generosidad del magistrado. ¿Por qué? Porque hay magistrados generosos, por más que ustedes no lo crean, porque hay magistrados que pueden hacer uso de su facultad oficiosa de ordenar la realización de diligencias para individualizar al sujeto pasivo. Está dentro de su competencia en el Código Procesal Civil. Pero si no es un magistrado competente, generoso, sino que un magistrado que cuida mucho su calidad de vida, su tiempo, etc. Entonces, inclusive puede decir, antes de proveer lo que corresponda, individualice al sujeto pasivo dentro del plazo de 24 horas. Muy bien. O uno puede directamente rechazar in limine, ¿verdad?
Por eso es importante tener en cuenta eso. En la práctica hay un uso, hasta si se quiere, masivo de ese amparo contra persona innominada. Pero por ahí caen ante un juez que no tiene la generosidad necesaria, entonces puede ser objeto del rechazo in limine. Esos son los supuestos de no admisión. Como dije, la mejor noticia para el juez. Ahora, veamos lo siguiente, el tercer bloque temático. Pero creo que tengo mucho tiempo todavía y ya estoy a punto de terminar. Tengo que desarrollar en forma más despacio entonces, porque si no, el doctor Berni va a querer que desarrolle también habeas data. Muy bien, veamos, vamos a entrar en la parte del proceso, y vamos a partir de la naturaleza jurídica del proceso, del amparo, y vamos a sostener lo siguiente, acompañado por supuesto con respaldo normativo. Es una acción. No es, como se suele decir, un recurso de amparo. En la primera ley reglamentaria, 340, recuerdan, decía petición de amparo. Algunos dicen recurso. No, es una acción que tiene un objeto propio. No es un recurso porque no es una acción judicial, no es un medio judicial para revisar ni apurar decisiones judiciales. Entonces es una acción y el código vigente, el Código Procesal Civil vigente, dice acción de amparo, ya no hay discusión. Es una acción autónoma, por lo que dije. Tiene su propio objeto, proteger derechos, amparar derechos, ¿verdad? No es una medida cautelar. La medida cautelar tiende a proteger el resultado de un proceso principal. Y vean que a veces se tiende en la práctica a confundir. Y eso se percibe en el petitorio. Algunas veces los profesionales dicen hacer lugar al amparo y confirmar la medida cautelar. Y además no distingue entre la medida cautelar que solicitan y lo que pide como resultado final al hacer lugar al amparo. Entonces se está confundiendo con una simple medida cautelar. Y no es eso. En segundo lugar, en tercer lugar mejor, es una acción residual. Residual. Es una expresión que a mí me gusta, ¿verdad? Residual. Porque el doctor Enrique Sosa, que tiene un libro que fue su tesis doctoral, que es la que tiene mayor difusión en Paraguay en materia de amparo, dice es de carácter excepcional. Residual, ¿por qué? Porque dice el texto constitucional y que debido a la urgencia no pudiera remediarse por las vías ordinarias. Por lo tanto, si hay vía ordinaria, no hay amparo. Residual. Y por último, es un proceso de carácter popular en los términos que indica la ley, dice el artículo 134. Y la ley, no hay ninguna ley que diga en estos supuestos va a haber acción popular o cualquiera puede promover amparo. Entonces, como hay que hacer una interpretación sistemática del texto constitucional, podemos recurrir al artículo 38 de defensa de derecho difuso y ahí sostener de que en estos casos sí puede plantearse el amparo por cualquier persona. Pero aparece en el texto constitucional en el artículo 134. Ahora, característica del procedimiento, porque después vamos a ver cómo se tramita, no es tan relevante. ¿Cuáles son las características del procedimiento? El texto constitucional hace referencia a 3 características. Dice, es breve, es sumario
y es gratuito, ¿verdad? Así dice. Entonces, yo generalmente me gusta decir que es breve, porque ¿qué es lo que quiere decir sumario? Es un tipo de procedimiento breve si comparamos con el procedimiento ordinario nomás. Bueno, pero eso quizás explique mejor quienes trabajan en el ámbito del proceso civil específicamente. Pero yo entonces voy a decir, para no entrar en esa controversia, voy a decir que es breve, utilizando lo que dice el texto. ¿En qué se traduce eso? Y eso se encarga después el Código Procesal Civil de hacer efectivo, de tornar operativo la brevedad. Por ejemplo, dictado, dictado inmediato de medidas cautelares, exclusión de ciertos medios procesales como incidente de recusaciones, etc. Plazo breve entre los actos del proceso, 3 días, 2 días, limitación de cantidad de testigos y también habilitación de días inhábiles. Todo esto es para concretar esta característica del proceso que señala el texto constitucional. Es gratuito, no se paga. Es decir, el Poder Judicial no cobra, el Estado no cobra tasas judiciales por la presentación de un amparo. Claro que el profesional del derecho tiene que cobrar. O sea que la gratuidad es con relación con el Estado, ¿no? ¿Verdad? Bueno, y por último, podría decir de que es tendencialmente oficioso. ¿Y en qué se traduce esta afirmación? Primero, porque puede ordenar de oficio que el amparista subsane defectos formales. Artículo 570, Código Procesal Civil. Segundo, ordenar diligencia para identificar sujeto pasivo. Es lo que decía, si es generoso, sí va. El artículo 569, inciso B, faculta al juez. Faculta. Puede ordenar. Eso, por ejemplo, por eso le decía, si el juez es generoso, entonces va a arbitrar esta facultad que prevé el 569, inciso B. Si es de mal humor y es un poco celoso de su tiempo, entonces le puede rechazar in lim. Otro, dictar de oficio medidas cautelares. Artículo 571. Y esto determina claramente el carácter oficioso. Subsanar de oficio irregularidades del procedimiento. Artículo 586 del Código Procesal Civil. ¿Y por qué esto? Es muy fácil. El proceso de amparo no es un proceso de interés de parte. Es un proceso para proteger derechos constitucionales, para efectivizar los derechos constitucionales legales. Por eso, al reglar el procedimiento, el Código Procesal Civil dota al magistrado de estas facultades oficiosas. Bueno, ahora, ¿cuál es el órgano competente entrando en en los trámites? El órgano competente, en primer lugar, para el amparo, tradicional, jueces de primera instancia, claro, de cualquier fuero, el juez que tiene mala suerte el viernes recibe el amparo, sea juez penal, laboral, etc. Juez de primera instancia, competente en el lugar donde el acto o la omisión produce efecto. Eso es muy importante. Eso es muy importante porque recuerdo un caso en donde le bloquean su salario aquí a Hacienda a un funcionario que está en Encarnación. Entonces promueve el amparo ahí en Encarnación.
porque ahí produce efecto el acto de bloqueo de salario, que lo hace acá Hacienda. Por eso es importante señalar que tiene que ser competente en el lugar donde produce efecto. En segundo lugar, jueces electorales en materia electoral, porque así está en la ley reglamentaria de la justicia electoral 635/95. Ahora, ¿quiénes pueden promover amparo? ¿Será que todos pueden? Personas físicas, jurídicas, ¿verdad? Le pregunto entonces, en todo caso, una autoridad pública puede promover amparo con éxito, porque como dice un alumno, sí, claro que puede promover, pero de que gane o no ya es otra cosa, ¿verdad? Entonces, señalo lo siguiente, una entidad pública sí puede promover amparo, pero tiene que tener muy en cuenta un detalle. ¿Qué es lo que tiene que invocar como acto ilegítimo? Afectación de garantía institucional. ¿Qué quiere decir eso? Afectación de... Le está impidiendo otro órgano cumplir con su competencia. Eso se llama garantía institucional. Por ejemplo, controversia entre Policía Municipal de Tránsito y la patrulla caminera, porque la patrulla caminera ingresa, controla vehículos dentro del radio urbano, ¿verdad? Dice, no, porque es ruta nacional. Y la policía municipal dice, no, pero es dentro del radio urbano. Ese es un conflicto de competencia que sí puede generar amparo. Otro, en donde puede promover también una entidad pública, es en defensa de derecho difuso. Por ejemplo, Municipalidad de Encarnación contra Yacyretá para defender a la población en tal situación. Pero si invocara algún derecho, y eso va a ser difícil, porque si uno lee correctamente, técnicamente, las entidades públicas no tienen derecho, tienen competencia. Por eso es que hay que atender muy bien para el planteamiento de amparo en representación de entidades públicas. Bueno, y después, eso es en cuanto a sujeto activo. Sujeto pasivo, ya dijimos, la persona física también puede ser, no tendría un amparo, éxito, si es que la persona física o jurídica privada, por ejemplo, está realizando una actividad de servicio público. ¿Por qué? Porque el amparo no puede. Claro, para cumplir el servicio público sí, pero para afectar el servicio público no. Y hay, por ejemplo, en el interior, los municipios, por ejemplo, encargan recolección de residuos a empresas privadas. Entonces, hay que tener en cuenta también esa situación. Entonces, y también he dicho de que si bien en principio casi en todos los casos la administración pública puede ser sujeto pasivo de un amparo, no tendría éxito si el amparista pretende que el juez restrinja, limite servicios públicos o actividad esencial de la entidad pública. Bueno, y después, ¿cómo se tramita el proceso? Eso es lo más fácil, ¿verdad? Lo más fácil. Bueno, miro mi reloj porque veo que algunos ya se retiran. Entonces, bueno, ¿cómo se tramita el proceso? ¿Verdad? ¿Cómo se tramita el proceso? Claro, uno, acto de presentación, el escrito de presentación que hace el profesional, el técnico en nombre de representación de la persona que confía en su capacidad técnica. Bueno, cuando se presenta eso, el juez puede, por ejemplo,
puede dictar medidas cautelares, aun cuando el amparista no haya solicitado, porque está dentro de sus facultades oficiosas. Puede rechazar in limine, que es una buena noticia para el juez, ¿verdad? Y ahí hay un problema, porque el texto legal, el Código Procesal Civil dice, si el juez encontrare notoriamente improcedente, no dice inadmisible. Y la procedencia pues se analiza en la sentencia. Y la inadmisibilidad impide que se abra el proceso, ¿verdad? Pero el texto dice así. Entonces algunos magistrados dicen, ¿para qué voy a tramitar si le voy a rechazar luego ahí en la sentencia? Porque esto no va a tener éxito. Entonces, rechaza in limine ya por improcedencia. Porque el código utiliza ese término. Por eso es que también el legislador, para ayudar a una correcta realización de nuestra actividad, tiene que ser cuidadoso. Pero está esa posibilidad al inicio. Y claro, estas dos decisiones iniciales del magistrado pueden ser objeto de apelación, ¿verdad? De apelación. Rechazo in limine, medidas cautelares. La segunda etapa es la fijación de audiencia. Si el sujeto pasivo es un particular, se fija una audiencia de contestación y prueba. Si es una entidad pública, entonces se le corre traslado para que conteste por escrito, ¿verdad? Es un privilegio para la entidad pública. Y entonces, si es que la entidad pública en su escrito de contestación ofrece prueba, etc., no está previsto, pero el juez tendría que fijar una audiencia probatoria. Pero la segunda etapa normal, reglado en el texto legal, es audiencia-contestación. Y después ya viene la sentencia definitiva, que también puede ser objeto de apelación. En primera instancia, el amparo, si no hay apelación de medidas cautelares o de rechazo in limine, tendría que durar, creo que 10 días, ¿verdad? Eso es 10 días según la normatividad procesal. En la práctica ustedes saben que no es tanto así. No es tanto así. Entonces, por eso es que se desnaturaliza a veces este remedio protector de derecho. Porque el amparo es una especie de pedido de auxilio de aquel que está a punto de ahogarse. Por eso tiene que ser rápido, ¿verdad? Y está arreglado para que así sea. Pero le digo de que eso va a depender también mucho de los profesionales del derecho, que tienen que impulsar y presionar para que haya resolución. Algunos dicen, no, pero presionamos, pedimos, no nos hacen caso. Bueno, pero esa es la realidad. Bueno, creo que con esto traté de describir los 3 bloques. Supuesto de procedencia, que es lo más importante, caso de no admisión, que sí es importante para el magistrado, y la tramitación, que es lo más sencillo que hay. Así que espero que esta breve exposición sea de utilidad para ustedes. Muchas gracias. Ya recibí esta tarjeta amarilla. ¿Quieren hacer alguna consulta? No hay problema. ¿Qué dice el doctor Berni? Que hoy está de cumpleaños. No le
Muy bien, le vamos a pedir al cumpleañero, al doctor Bernie, que a mí me invitó a un festejo. Yo pensé que era ya el festejo del campeonato de Cerro Porteño. Y no, después me dijeron que es su cumpleaños, no, doctor. Ojalá que sea. Simplemente agradecerte, excelentísimo ministro, por tu amabilidad en acceder a, sin ningún tipo de condicionamientos y de manera muy voluntaria, venir a hacer esta apertura en este diplomado multifuero. Agradecer también a mi compañera, la presidenta, la doctora Alicia Pucheta, a todas las autoridades, presidentes de gremio, presidentes de asociaciones, magistrados y por supuesto para todos ustedes. Les pido de vuelta un fuertísimo aplauso para el profesor. Muchísimas gracias y vamos a seguir este diplomado multifuero que hoy damos el arranque y el inicio, ya a partir de ahora también de manera virtual. Muchas gracias, buenas noches.